Nada le irrita más a los ciudadanos con los que yo he hablado que las componendas de políticos. Nada les causa más desconfianza. No es que no me estén buscando, es que yo tengo el menor interés en ir a esas fiestas de maquinarias de políticos. ¿Dónde me querés ver? En las componendas de César Gaviria y Álvaro Uribe. ¿De verdad a alguien se le ocurre pues que ahí No, está eso. alguna esperanza para Colombia? Yo estoy donde he estado siempre, mi hermano. Siempre. En la calle, con la gente, con mujeres, con jóvenes, con empresarios, que son las mayorías de Colombia. Y soy la única candidata que no está viendo cómo se alía ni con el de Petro ni con el de Uribe. Todos los demás están viendo a ver qué maquinaria hacen. Ahí Uribe entonces sale y dice: hijos, los invito a unirse desde Abelardo hasta Fajardo. No, mijito. Sí. Y en seguridad necesitamos tener un Estado fuerte y legítimo, que sea capaz de enfrentar a los criminales que reclutan a los hijos de las familias, que trafican con todo lo que encuentren, cocaína, oro, personas, lo que sea. Y para ello hay que tener inteligencia y fuerza pública y cárceles, y no darle la misma garantía judicial al raponero del barrio que al narcotraficante, porque el narcotraficante está tapado de plata, contrata abogados, ¿no? Rimbombantes, como el señor de la Estrella, que ha sido abogado de la mitad de la mafia, como tú mismo lo has contado, ¿verdad? Entonces tú no le puedes dar a los abogados de las priellas y a sus clientes mafiosos las mismas garantías judiciales que les dan a los raponeros, porque ellas las usan para quedar impunes y libres. Bienvenidos, hoy hablamos con la exalcaldesa de Bogotá, ex senadora, ex candidata a la vicepresidencia Claudia López, que está en esta búsqueda de ser candidata presidencial para el 2026, recogiendo firmas. Claudia López, bienvenida, ¿qué tal va todo? Hola, querido, muy bien, muy agradecida con Colombia. Estamos llegando a las 900.000 firmas para nuestra inscripción. Contenta, recorriendo el país Sí. y bien, animada. Bueno, quiero empezar preguntándole por esa vía de las firmas. ¿De dónde sale, de dónde surge la idea de su movimiento Imparables? ¿De dónde nace el nombre, la idea? ¿Y por qué ese camino y no el camino de su anterior partido, El Verde, para que le diera el aval y demás? Partido al que perteneció usted por varios años. Pues al verde ya renunció, vos sabes, nos fuimos con Sí. Antanas Mocos, pues porque lo tomó Petro con corrupción y pues nosotros nunca aceptaríamos eso. De manera que nos fuimos a recoger firmas, a crear una nueva plataforma ciudadana. Afortunadamente la Constitución no lo permite. Estamos en eso. ¿Por qué Imparables? Porque yo creo que es un nombre que identifica muy bien a los colombianos. Así somos los colombianos, berraquitos, echados para adelante. Si nos quedáramos llorando de cada desgracia que nos pasa, pues no estábamos aquí donde estamos. Entonces, contenta, he recorrido el país, todos los departamentos, más de 200 municipios, porque tú sabes que aunque yo soy muy rigurosa, Mm. me dedico a estudiar los problemas, las soluciones, las alternativas. Yo genuinamente creo que el mejor doctorado es la calle, es Sí. hablar con la gente, es ir a los municipios de todos los tamaños, rurales, indígenas, afros, municipios chiquitos de menos de 50.000 habitantes, ciudades intermedias que están creciendo mucho en Colombia, más de 100.000 habitantes, y las capitales. Entonces ha sido un recorrido muy interesante, hablando con toda suerte de gente. Esa es la belleza, oportunidad que le da a uno la recolección de firmas, que son 900.000, no solo firmas, sino 900.000 conversaciones con la Claro. gente en todo el país. Entonces, muy contenta, hombre, muy animada. Por un lado, muy optimista de que los colombianos somos berraquitos, pues estamos echando para adelante en medio de circunstancias muy adversas, preocupada por el rumbo de Colombia en muchas cosas, pero animada con que vamos a lograr sacar a Colombia adelante. Ya le voy a preguntar un poco sobre eso que usted ha leído de los ciudadanos, de eso que usted se ha encontrado en las calles de ciudades grandes y pequeñas. Pero usted me habla de optimismo, pero le quisiera preguntar si usted se siente sola en la campaña y se lo planteo en estos términos, porque es quizá la única candidata a la que no están llamando, invitando para hacer esas consultas interpartidistas de marzo. ¿Cuál es ese camino para usted aliarse con otros candidatos en este momento? No, hombre, vos estás como todos los políticos, pues en la politiquería de quién se compone con quién. Nada le irrita más a los ciudadanos con los que yo he hablado que las componentes de políticos. Nada les causa más desconfianza. No es que no me estén buscando, es que yo tengo el menor interés en ir a esas fiestas de maquinarias de políticos. ¿Dónde me querés ver? En las componentes de César Gaviria y Álvaro Uribe. ¿De verdad a alguien se le ocurre pues que ahí No, está eso. alguna esperanza para Colombia? ¿O en las componentes de Petro y Roy y Benedetti en el tal Frente Amplio, amplio de corrupción será? Yo realmente no tengo el menor interés de ir a eso. Yo estoy donde he estado siempre, mi hermano.
siempre, en la calle, con la gente, con mujeres, con jóvenes, con empresarios, que son las mayorías de Colombia. Ustedes no se imaginan lo ridículo y con la mucha desconfianza que la gente ve todo ese poco de componentes de políticos. Pero usted la puso una encuesta, una encuestadora, bueno, o un señor de una firma encuestadora que fue funcionario de Duque, Víctor Muñoz, la puso aterrizando en esa consulta del Pero Frente imagínate, Amplio. pues eso obviamente es una manipulación del uribismo y de Víctor Muñoz. Ahí le escribí diciéndole, deja de mentir y de manipular, Víctor. O Yo no sea, estoy en Frente ninguna Amplio de tus no. componendas, ni en la componenda de Uribe, ni en la componenda de Petro. Yo estoy para hacer una alternativa que derrote al de Uribe y al de Petro. Justamente de eso le quería preguntar porque yo he dicho en varios videos que he hecho de que hay una serie de un sector de la política en Colombia que es la mayoría. Los ninis, les he dicho yo, que ni están con Petro ni están con Uribe. Pero a pesar de esa Cuéntame mayoría, ahí, yo soy parte sí, de esa mayoría. exacto, Y soy exacto. la única candidata que no está viendo cómo se alía ni con el de Petro ni con el de Uribe. Todos los demás están viendo a ver qué maquinaria hacen. Eso, Ahí Uribe entonces sale y dice, hijos, los invito a unirse desde Abelardo hasta Bajardo. No, sí. mijito. Yo no tengo ningún interés de estar en eso. Como Pero tampoco ¿por estoy qué? Por- en el interés del otro. ¿Por qué? Porque yo soy de las mayorías ciudadanas, no, Ricardo. sí, pero ¿por qué no han Porque esa ha sido encontrado mi vida entera, una derrotar al de Uribe y fórmula? derrotar al de Petro. ¿Cómo Y van a como hacer vos para ir decís, y juntos? como dicen todas las encuestas, ahí estamos la mayoría de los colombianos. Sí. Que no vamos a tragar entero, que no estamos buscando ni al de Uribe ni al de Petro, sino una alternativa que los derrote a ambos. Mm. Porque ambos ni hacen ni dejan hacer. Con tal de matarse entre ellos, son capaces de sabotearse eternamente. Pero ¿cómo van a lograr representar todos esa mayoría de ni uribistas ni Todos no, petristas? es que los otros no están interesados. ¿A quién más les he oído decir que no No, quiere ser ni digo, el de Petro ni el de Uribe? Ninguno. La o sea, ¿usted única cree que que es la dice eso única? sin que le tiemble la voz ni titubee soy yo. Ninguno. Todos los demás se la llevan con coquitos con Uribe o se la llevan con coquitos con Petro. Yo no estoy en eso. Yo soy la única que no le tiembla la voz, que tiene el carácter para decir con claridad, nos vamos a unir para derrotar al de Petro y al de Uribe. Es decir, usted no ve, con esto que me habla de componendas y alianzas, no ve aliándose con ningún precandidato para marzo, por ejemplo. Todos son unos enclosetados de derecha Mm. que Eso, iban a terminar con Uribe. Y los otros no son enclosetados, están con Petro y van a terminar en el Frente Amplio de Petro. Lo he repetido y todo el mundo, incluido vos, te pones en el plan de ver quién se va a unir con quién y qué componenda. Entre más componendas, más partidos, más dinosaurios hagan esas fotos, menos son una alternativa que es lo que está buscando la gente. Yo te lo repito con claridad, llevo un mm. año diciéndolo y vuelvo y lo repito. Yo soy la única candidata que con claridad dice, voy a derrotar al de Petro, quien quiera que sea, y al de Uribe, quien quiera que sea. Y le quisiera hacer una pregunta última pregunta de dinámica política, o más que de dinámica de su realidad hoy. ¿Usted dónde se ubica en este momento? ¿Cuál es su identidad política, Claudia? Porque usted hizo un gobierno desde un punto de vista de centro izquierda, con todas esas ideas de cuidado de lo social, de cuidar a la ciudad en pandemia, pero también ha sido muy fuerte en su discurso de seguridad. Y por eso muchas veces se la cobran a usted diciendo con sus trinos que yo soy de centro derecha o soy de centro izquierda. ¿Dónde se ubica usted más allá de esas etiquetas? En la vida práctica de la gente, hermano. La gente Sí. necesita seguridad Sí. y la paz total ha sido un desastre. Entre más gabelas le dan a los delincuentes, más reclutan pelados. El problema de las mujeres del Cauca, del Catatumbo, no es que le roben el celular en el bus, es que le roban los hijos de las escuelas para reclutarlos en las disidencias de las FARC, que han crecido gracias a la paz total. Es que este gobierno destruyó el sistema de salud, ese que yo usé para cuidar a la Mm. gente en pandemia, ese que nos salvó, que nos vacunó. Entonces, si uno aquí habla de seguridad, todo el mundo tiene pues la mente acartonada que seguridad quiere decir uribismo. ¿Por qué? Seguridad es lo que la Constitución primero nos debe garantizar y de hecho pide garantizar. Sí. Y salud es un derecho social que todos necesitamos. Entonces, yo lo que pasa es que nunca estoy en esas etiquetas, no le quepo a nadie en esas cajitas mentales que acá, el centro, la derecha, la izquierda, a mí nadie me habla de eso. Como nadie me habla de polarización. En el país, Ricardo, de lo que hablan es de extorsión, de eso sí hablan, Sí, eso de tan eso sí hablan. elaborado, eso tan elaborado, ¿no? Eso tan elaborado es bogotano, es Mm. bogotano y es de los medios, sean masivos o sean digitales. Mm. La gente de lo que habla es que la roban.
La gente de lo que habla es que la extorsionan. Las mujeres de lo que hablan es que no solamente le roban el celular, la manosean en el transporte público, es que le roban los hijos de las escuelas para reclutarlos para las disidencias, para el ELN, para el Clan del Golfo. De eso es de lo que habla la gente. Y eso, Ricardo, es lo que la gente espera que le solucionemos. La gente de lo que habla es que lleva 6 meses pidiendo una cita, tiene cáncer y no le dan un medicamento. Mm. Yo, Ricardo, soy sobreviviente de cáncer. Si me hubieran demorado mi operación y mi medicamento 6 meses, no estaría aquí sentada. De eso es de lo que habla la gente. La gente lo que necesita es que le solucionemos la salud y que le vuelvan a entrar los medicamentos. Y para el resto de Colombia, yo soy alcaldesa a donde llegue. A donde llegue. Alcaldesa, qué gusto verla aquí. ¿Qué hace aquí? Porque el 85% de la gente no está en esto que tú y yo estamos hablando. Nadie piensa en las elecciones un año antes de las elecciones. La gente tiene que trabajar y comer y trabajar, Sí, pero la ¿no? campaña se nos vino súper temprano, ¿no? También es No, se cierto. nos vino, no. El 15% de la gente y los medios y los políticos hablan de eso. La gente está trabajando. Ah, no, de acuerdo. O Nadie se va a sea, la gente paralizar está por esto, sí. trabajando. Y la gente va a pensar en las elecciones 8 días antes de las elecciones, que es como lo hace. Entonces son dos dinámicas muy distintas. Pero a mí lo que me interesa es, como te digo, mecánica política. Voy a ser candidata hasta el final para derrotar al de Petro y al de Uribe. Punto final. Se acabó la mecánica política. Ahora hablemos de lo que de verdad le importa a la gente. Me gusta A esa la gente frase le importa que se que queda le así. diga cómo vamos a arreglar su seguridad, ¿Mm? cómo arreglar el sistema de salud que dañaron, cómo sus hijos van a tener una educación y un buen trabajo bien pago para no tener que irse a lavar baño en Estados Unidos para que ¿Mm? además los humillen. Cómo ellas, las mujeres, van a tener menos violencia y además más oportunidades de trabajo para ganar bien, para sacar a su familia adelante. O cómo los padres de familia pueden sacar adelante su negocio o su trabajo. Eso es lo que de verdad la gente está esperando que le digamos. Y como cada vez que prende algo digital o de televisión, no le hablan de eso, cambia el canal. Se Y hace va. así. Mm. Y consume redes sociales en cosas que la entretienen. Porque como no le hablamos de lo que le importa, Pero hay un tema, o digamos que hay una idea que usted ha planteado quizá desde la alcaldía o cuando era académica, que usted habla y plantea de que hay que fortalecer tres cosas: Estado, ciudadanía y mercado. Una así triada es. súper interesante que ha planteado usted. ¿Eso lo va a plantear, se lo está planteando ahora el país? ¿Y qué significa? Porque muchas veces, no sé si esto, y usted me corregirá, si esto es como una evolución de esa tercera vía: mercado hasta donde sea necesario, Estado hasta donde sea posible. ¿Esto es una evolución de esa idea? ¿Cómo plantearle eso a los ciudadanos en el país? Esa ha sido mi vida académica. Y sobre Sí. hecho he escrito toneladas de libros y demás. Pero lo que necesita la gente son 5 cosas. Mm. Y es lo que yo sé hacer, hice como alcaldesa y voy a hacer como presidenta. Seguridad. Y en seguridad necesitamos tener un Estado fuerte y legítimo, que sea capaz de enfrentar a los criminales que reclutan los hijos de las familias, que trafican con todo lo que encuentren, cocaína, oro, personas, lo que sea. Sí. A los que solo les importa el billete, con tal de enriquecerse, matan a cualquiera, extorsionan a cualquiera. Tienen un negocio tan rentable como el narcotráfico y con todo y eso van a quitarle el producido a la señora que vende empanadas, al que tiene un negocito, al que tiene un ganado en el campo, al que produce plátano. A todo el mundo en Colombia lo extorsionan. Y para eso hay que tener inteligencia y fuerza pública y cárceles y no darle la misma garantía judicial al raponero del barrio que al narcotraficante, porque el narcotraficante está tapado de plata, Mm. contrata abogados, ¿no? Rimbombantes como el señor de la Estrella, que ha sido abogado de la mitad de la mafia, como tú mismo lo has contado, Mm. ¿verdad? Entonces, tú no le puedes dar a los abogados de las priellas y a sus clientes mafiosos las mismas garantías judiciales que les dan a los raponeros, porque ellos las usan para quedar impunes y libres. Por eso las democracias se han inventado una cosa que yo voy a hacer en Colombia, que hemos debido hacer desde hace 10 años, y por no hacerla estamos como estamos, que es una fiscalía antimafia, que le invierte toda la carga de la prueba a las mafias y les dicen, no, señores, una vez yo los capture, ustedes no van a volver a ver la luz del día hasta que no entreguen la plata y las armas. Punto. Eso es Eso lo que es. hacen las democracias que tienen que Mm. enfrentar a mafias como la Camorra en Sí, Italia, Italia, sí. ¿no? La Camorra comparado al clan del Golfo pues son unos atracadores de niñitos comparados con la Camorra. Eso es lo que hacen democracias como la italiana o la ley Rico en Estados Unidos, que hace exactamente lo mismo. Les invierta la carga de la prueba, les quita la plata y solo a cambio de que entreguen la plata y las armas
contempla si un fiscal, no un político, les da alguna reducción de la pena. Entonces, las democracias para enfrentar crimen organizado, que es lo que tenemos en Colombia, desarrollan este tipo de instrumentos: tecnología, inteligencia, Sí. cárceles de verdad y fiscalías antimafia. Eso es lo que yo voy a hacer como presidenta, porque de lo contrario no somos capaces de restablecer la tranquilidad y la confianza de la gente. Lo Digamos que segundo nos es quedamos el tema de salud. un segundo aquí en seguridad, que creo que, y coincidimos que esos son como los dos problemas, seguridad, salud, ya me olvidé usted los otros, pero quiero detenerme un poquito en seguridad con una pregunta, y es, usted le ha escuchado varias veces en varios foros hablando de fortalecer las fuerzas militares nuevamente con un impuesto como el que hubo, el impuesto de guerra en la época de Uribe y demás. ¿Cómo hacer para que toda esta idea de fortalecer las fuerzas militares de nuevo, que yo sé que es un tema que usted tiene en la cabeza, a diferencia de otros candidatos de derecha que piensan fuerzas militares a lo que dé, pero sin respeto a los derechos humanos? ¿Cómo hacer que ese fortalecimiento no nos lleve a falsos positivos o a bombardeos en lugares donde había menores de edad o a masacres o crímenes de Estado en general? Pues ¿Cómo no equilibrarlo? elegir a los de Uribe, que son los que hacen eso. Es que eso no nos lo tenemos que imaginar. Fue en el gobierno de Uribe que se mató gente a mansalva. Mm. Asesinaron jóvenes así, a sangre fría, ¡pa! Con un tiro en la nuca. Y después los disfrazaron de guerrilleros para que el señor Álvaro Uribe sacara pecho diciendo que estaba mejorando la seguridad democrática, ¿no? Entonces, esto, Ricardo, aquí ya sabemos quién es quién. Mm. Y ya sabemos que el uribismo hace eso. Entonces, el problema no es financiar la fuerza pública, ni tener inteligencia, ni tener jueces, ni tener cárcel, ni tener fiscalía antimafia. Es que no podemos poner en la presidencia a alguien que ya sabemos que durante su gobierno permitió la violación masiva de derechos humanos para sacar pecho diciendo que estaba regulando la democracia. Eso ya lo vimos. Y además compró congresistas para quedarse en Mm. el poder y reelegirse y cambiar la constitución. Y ahora salen y dicen, somos los defensores de las instituciones de la constitución. ¡Paja! Ustedes compraron congresistas, ustedes corrompieron las instituciones, ustedes se atornillaron en el poder. ¿Qué nos creen? ¿Que nos olvidó? Para que ahora vengan con carita de yo no fui a decir que son la alternativa de Abelardo a Fajardo. No jodas. Aquí ya sabemos exactamente quiénes son ustedes. Y yo por eso no tengo ningún interés de estar en esa componenda. Pero del otro lado, ¿qué nos ofrece? Apaciguamiento, no hacer nada, darles gabel, peor, darles gabelas a los delincuentes. 50 años para desmovilizar las FARC, Ricardo. Las Sí, desmovilizamos. ¿Y qué hizo no Petro? hizo nada. Volverles a Se dar el mando a las empoderaron, sí. FARC, volverles a dar estatus político, volverles a dar negociación. No, hombre. Pero venga, Entonces, de usted un no lado está, es el apaciguamiento y la legitimidad de los criminales. Y del otro lado son los asesinatos de jóvenes y los falsos es positivos, otro extremo, sí. que Pero es otro estamos, extremo. Entonces, tenemos que tener un Estado legítimo, que use mm, la fuerza de manera legítima. Pero también lo digo con toda claridad, que no le puede dar a los mafiosos y a sus abogados y a toda la banda de mafia las mismas gabelas judiciales y garantías y protección judicial que le da a los raponeros. No, listo, no. más pie de fuerza, fortalecimiento con derechos humanos y todo eso. Y eso lo hablamos Pero para sobre todo ese, un régimen jurídico distinto mucha y justicia. cárceles distintas y un fiscal antimafia. No, Listo, no un pero, comisionado de paz que les dice, venga, mijitos, les ofrecemos un partido y unas curules. Esa gente se nos ríe en la cara, Ricardo. Lleva 3 años riendo en la cara de Petro. sí, porque es otra lógica Es otra lógica, esos porque grupos lo armados. único que les importa, Pero el mi, conflicto político se acabó hace 10 años. pero mi A ellos lo pregunta único que les importa es hacer billete a lo que da. va a la otra esfera de la seguridad porque usted habla, por supuesto, de esas grandes mafias y digamos, ya usted me habla inteligencia, más fuerza, fiscalía antimafia y demás. Pero usted estaba mencionándome ahorita esa seguridad que padecen no solo en Bogotá, en las grandes, en las En las pequeñas grandes ciudades. ciudades, en todas las ciudades del país. Extorsión, el robo, a mí me han robado el celular, se lo digo aquí al frente de mi casa varias veces. Ante esos delitos menores, ¿qué hacer? Porque esa es la otra mirada que es un drama para los ciudadanos y que no es la seguridad Claro, no es de la siempre. seguridad del crimen organizado, pero yo por eso creo que Esta es la bienvenido a pequeña. ser Estado que se organice. Entonces uno tiene que tener un Ministerio de Defensa y una Fiscalía Antimafia que se encargue del crimen organizado, Mm. con un régimen jurídico mínimo en garantías y máximo en sanciones. ¿Sí? Y tiene que tener un Eso sería Ministerio de una Seguridad gran, Ciudadana y Justicia con la policía, perdón, eso sería que una se, gran reforma constitucional, ¿no? Con eso de se mínimas necesita. garantías, ¿no? Para ese Sí, grupo, esos grupos, ok. sí.
Y entonces vamos a ver si es que de verdad al Congreso le importa o no mejorar la seguridad, Mm. Y ¿no? listo. ¿Y estos ¿Y qué delitos tanto menores? estamos dispuestos a hacer? Entonces, eso es un tema que es contra las mafias, que son un tormento, pero no Mm, son el único tormento de la tranquilidad de la gente. Yo, esos delitos como el hurto, como la violencia contra las mujeres, como el feminicidio, como las riñas, las lesiones, no son delitos menores. Eso es la mayoría de delitos. claro. La mayoría de los colombianos no somos víctimas de una masacre, pero sí somos víctimas de hurto, de riñas, de ruido, de lesiones, de accidentes, de atracos. Entonces, eso necesita alguien que se encargue. El problema hoy es que todo el mundo hace todo un poquito y nadie Y responde no hace por nada y todo nada. el mundo se va lavando las Mm. manos. Entonces, aquí, cuando yo sea presidenta, el ejército y los grupos especiales de toda la fuerza pública de inteligencia y la Fiscalía Antimafia se encarga del crimen organizado, se encarga de capturarlos, de ponerlos en grilletes en una cárcel y decirles, señores, no van a ver la luz del día hasta que no entreguen las armas y la plata. Punto. Mm. Aquí no hay comisionados de paz, aquí no hay negociaciones de paz, aquí no hay gabelas políticas, ninguna. Eso es una cosa. Y otra cosa es el Ministerio de Seguridad Ciudadana, que trabajes con la policía. Yo que fui alcaldesa, te digo, ninguna ciudad de Colombia. Yo he recorrido más de 200 municipios, he hablado con mis colegas alcaldes, gobernadores. Ninguna ciudad de Colombia tiene la policía que se necesita. Sí, usted lo ha dicho varias veces. ¿Sí? Entonces, así como necesitas reclutar inteligencia y fuerzas especiales aquí, necesitas también más policía, más comisarios de familia, más fiscales que sepan resolver estos temas y jueces. Y yo eso reconozco que la Fiscalía está haciendo un esfuerzo enorme de llegar a todos los municipios de Colombia. Mm. Bien, chévere, porque necesitamos proteger a las mujeres, a los pequeños negocios. Entonces, Ministerio de Seguridad Ciudadana, eso es con la policía, con el Ministerio de Justicia Actual. Y Defensa y Seguridad Nacional, eso es con la Fiscalía Antimafia. Y como las dos cosas hay que financiarlas, Mm. entonces lo digo con toda claridad, hay que poner como en el 2002, a los colombianos no nos cabe un impuesto más, al Sí. contrario, toca pensar cómo ir bajando los impuestos. En el 2002, ¿qué hizo Uribe? Podrá ser Uribe, pero yo no soy sectaria. Esa idea fue buena y funcionó bien. Lo que no salió bien fueron las violaciones de los derechos humanos y los De falsos acuerdo. positivos. Pero que los 5.000 contribuyentes más ricos de Colombia pagaran ellos solamente una contribución específica dedicada a la seguridad, yo la llamaré de seguridad y desarrollo regional, porque las regiones no solamente necesitan fuerza de combate a las mafias, también necesitan carreteras, también necesitan distritos de riego, también necesitan infraestructura para generar empleo y desarrollo. Entonces necesitan las dos cosas. Entonces, a esos 5.000 más pudientes les digo, como en el 2002 no les dolió pagar una contribución, ahorita la van a volver a pagar, porque no podemos dejar a las regiones abandonadas, sometidas a la mafia. Y con eso pagamos eso nuevo que se va a crear, que es la Fiscalía Antimafia, y esos comandos, digamos, antimafia que se necesitan. Y con impuestos generales, de los que ya tenemos, cero corrupción, mejor recaudo, más Mm. estabilidad económica, financiamos el Ministerio de Seguridad Ciudadana y a la policía. Me devuelvo un segundito con una pregunta de sí y no. ¿No habría entonces comisionado de paz en un gobierno suyo? ¿Esa oficina se acaba? No hay con quién, hermano. Es que el Mm. comisionado de paz era cuando había gente que se había ido al monte porque no podía hacer política, Mm. porque no le daban garantías para tener un partido, para competir en el sistema. Hoy no hay nada de eso. Hoy no hay nada de eso. Lo único que se necesita es dejar una norma que nos permita hacer desmovilizaciones individuales, entregas, perdón, individuales o masivas, Sí. porque habrá gente que va a entregar a 1.000, entonces pues no puedes hacer un caso uno por uno, ¿verdad? Sería muy ineficiente. Lo único que necesitas es algo que permita Los sometimiento sometimientos. individual o Mm. sometimiento colectivo. De Ok. resto, Y hay por un... sustracción de materia. Yo estudié todos los procesos de paz, tú lo sabes. Sí. Soy de las académicas que más estudiado el proceso de paz. Pero la paz y el comisionado de paz era para gente que se había ido al monte porque no la dejaban hacer política o porque el Estado no la protegía. Eso se acabó con la desmovilización de los paras y de las FARC. Desde hace 10 años se acabó y desde hace 10 años no se invierte en seguridad y justicia. Hoy, Ricardo, tenemos 75.000 soldados menos de los que teníamos hace 15 años. Pero En me cambio, el Clan lleva... del Golfo recluta, las disidencias reclutan, el ELN recluta. Esto es una calamidad por andarnos en la patria boba de Santos contra Uribe, Duque contra La Paz, Mm. Petro contra todo el mundo. Llevamos 10 años
sin invertir en seguridad y mm, defensa. Aquí estamos pagando las mm. consecuencias. Pero hay un factor, y usted me lo mencionaba tangencialmente, pero se lo quiero preguntar más a profundidad, el narcotráfico. Hay otras economías ilegales, pero el Ah, narcotráfico, que es el gran motor de toda esta gente, ¿lo vamos a seguir combatiendo o lo seguiría usted combatiendo como por supuesto, presidenta? toca seguirlo ¿Pero compitiendo. cómo? Sustitución, hemos hecho lo mismo. Usted sabe que hemos hecho lo mismo Con 40 todas las años. formas de lucha, hermano. Esa es una renta Sustitución, criminal tan grande que humigación y tienes nada que resulta. combinar diferentes mecanismos. ¿Sí? Hay cultivos industriales masivos que ya no son de campesinos. Pero nada de regulación. ¿Usted no regularizaría, buscaría Eso depende legalizar del la hoja de Congreso. coca? Entonces, yo creo que es mejor ofrecer lo que depende de uno, Mm, ¿no? Digamos, a mí me parece inaudito que en Estados Unidos, en casi la mitad de los estados de Estados Unidos, el consumo de marihuana sea legal y en Colombia total. nos obliguen a llenar cárceles de marihuaneros. Pues Mm. es una cosa muy loca, ¿no? Entonces, en eso deberíamos avanzar. No porque la marihuana no sea nociva, el cigarrillo también es nocivo, el Alcohol. alcohol también es nocivo, manejar a alta velocidad también es nocivo, pero no metemos a la cárcel a la gente por eso. Lo que hacemos es campañas y ponemos impuestos sobre esos consumos para, digamos, disminuir el consumo y enseñarle a la gente que tiene que proteger su salud y su vida y no causarle daño a otros. Entonces, seguro que en regulación hay cosas como estas que te estoy diciendo que podríamos hacer. De la hoja de coca se hacen un montón de cosas legales Mm. que podríamos exportar. Se hacen refrescos, se hacen medicinas, se hacen tortas, se hace La comida. té, ¿no? Se hace comida. Mm. Entonces, obvio que eso debería ser legal, pero eso depende de regulaciones, o bien internacionales o bien del Congreso. Entonces, yo la seguiré promoviendo, debo reconocer que hay esfuerzos que llevan muchos años tratando de que se pueda hacer esa regulación de lo legal, de lo que se puede hacer legalmente. Pero lo otro también es tener lo que ya te dije, es tener inteligencia, fuerza pública, Sí. seguirlo combatiendo. De las cosas recientes que ha hecho Estados Unidos, aunque no las comparto todas, pero finalmente se dio cuenta que son ellos los que se deben encargar de la interdicción, que la cocaína no entra a Estados Unidos. Ah, qué bueno, que se dieron cuenta que eso lo tienen que hacer ellos, que son los que tienen plata, inteligencia, armas, portaaviones, Pero que ellos se bombardeando gente en el encarguen, Caribe. que ellos se encarguen. Ese es un problema de ellos, Ricardo. A mí lo que me parece positivo, y creo que aquí nadie ha entendido eso, Mm. es la primera vez que Estados Unidos dice, yo me voy a encargar de que la cocaína no entre a Estados Unidos. Buenísimo. ¿Por qué tenemos que pagar los colombianos eso? Poquitos Pero impuestos como que se está tenemos, haciendo hoy, con tanta esos. pobreza. Como lo hagan, es un problema de ellos y ellos tienen que asumir las consecuencias de sus acciones. Pero digamos, usted como Lo presidenta no importante diría aquí, nada. No lo diría nada. importante aquí, no, le diría eso que te acabo de decir. Mm. Ah, qué bueno que al fin cayeron en cuenta que un país pobre como Colombia no puede ser el responsable de evitar que la cocaína entre Estados Unidos, que eso se tienen que encargar ustedes, señores. Pero si hay un Y de sus pescador adictos se colombiano tienen que que es el encargar cuento que hay, ustedes, pero si hay un ¿no? pescador colombiano que es un cuento que hay y que era inocente, según No, dicen las nuestro mar familias. territorial es nuestro mar territorial. Ellos lo están haciendo en aguas internacionales y las consecuencias de eso lo tienen que asumir ellos. El punto que yo quiero decir, y Mm. que aquí parece que nadie ha entendido, ¿no? Lo importante de esto es que es la primera vez que Estados Unidos asume que es su responsabilidad Sí, que impedir el eso. ingreso de drogas a su país. Ay, qué maravilla que al fin se dieron cuenta que Colombia no puede con sus impuestos hacer eso. Nosotros nos encargaremos de controlar nuestro territorio, que no recluten jóvenes, que no induzcan aquí jóvenes al consumo, que eso también es un Sí. problema de salud Pero pública nuestra. ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, muchos, no hablo solo de Petro, que Petro ha hecho bulla, por supuesto, con ello, pero estas tres entidades que le digo han llamado la atención y han dicho, oiga, allá se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Perfecto, perfecto. Pero el punto no es ese, que también es cierto. Mm. El punto no es ese. El punto es que aquí es la próxima vez que Estados Unidos venga a decir, ustedes otra vez háganse cargo, les vamos a decir, no, 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 papá. Usted al fin, después de 40 años de imponernos a nosotros una carga imposible, Mm. se dio cuenta que el que tiene que cuidar sus fronteras es usted. Ah, cómo las cuide y cómo responda ante el mundo por la manera como lo hace, ese es su problema, señor. Mm. Pero qué bueno que al fin se dio cuenta que ese es su problema, no el mío. Yo aquí me voy a ocupar de cuidar a mi gente, de cuidar mi territorio, de proveer seguridad para mi gente, de sustituir esas economías ilícitas porque financian reclutamiento de mis jóvenes y asesinato de personas, violación de mujeres, de tratar el consumo como lo que es, un problema de adicción y de salud pública.
Perfecto, eso lo haré yo aquí con mis recursos. Usted encárguese de lo suyo. Hablemos estos minutos, Claudia, de salud, que era el otro tema que usted estaba planteando. ¿Cómo volver o sopesar en el país, no salir de esta crisis, por supuesto, en la que nos ha profundizado el gobierno Petro, pero no volver a lo mismo que tenía la ley 100? ¿Qué le plantearía usted al país en temas de salud? Ricardo, yo goberné y esa alternativa, ni lo uno ni lo otro, así fue como manejamos la pandemia. Mm, En la pandemia obligamos a todas las EPS públicas y privadas que pusieran todos sus recursos a disposición. En la pandemia establecimos una tarifa de precios a los que pagábamos los servicios que se prestaban en pandemia, a todo el mundo le pagó igual. En pandemia establecimos que no importaba qué EPS tuviera la gente, el que primero se contagiara, primero lo atendíamos, con la cama que estuviera disponible. En pandemia establecimos que no importa qué EPS tuviera la gente, a todo el mundo lo vacunamos. Y por eso acá, todo eso lo hicimos en pandemia, hermano, sin una ley, mm. con un decreto reglamentario de la estatutaria de salud, ya, y ejerciendo la autoridad sanitaria que yo tenía como alcaldesa. Entonces yo no entiendo por qué eso, que lo acabamos de hacer hace 5 años, Mm. que nos salvó, que demostró que funcionó, eso fue lo que acabó Petro. Eso ya no era ni la antigua ley 100, ni estatizar todo el sistema, que es lo que ha hecho Petro. Hoy Petro nombra a todos los directores de los hospitales prácticamente, casi a todos los directores de las EPS. ¿Y el sistema funciona mejor? No. Tiene más corrupción, más demoras, más quejas y más reclamos. Menos medicamentos entregados y más tratamientos dilatados. Porque el problema no era que fuera mixto, sino que no era justo. No era justo con las zonas rurales, porque allá nadie quería ir. No era justo con los más mayores, porque como ellos están más enfermos, entonces a ellos no los quieren cuidar ni incluir. Mm. Y no era justo con la prevención, porque lo que le da más rentabilidad a una EPS es atender las enfermedades de alto costo Claro. crónicas, no la prevención. Todo eso se corrigió en pandemia. Entonces, yo voy a volver a hacer para el país el sistema que hicimos en pandemia, que yo hice como alcaldesa, que comprobé que funcionaba, que metía en cintura la corrupción, el negocio, el abuso de la integración vertical, que tenía una tabla precia de fija de precios, que pagaba directo, pero Es con decir, verificación, ¿no? sin ley, sin reforma ni nada, usted no haría nada Todo legal, eso pues. se hizo sin ley, Ley, ley. se hizo con decretos reglamentarios de la estatutaria de salud y con algunas de las facultades de emergencia por la Claro, pandemia. claro, eso Entonces habría que mirarlo. habrá que recuperar eso. Pero mi hermano, si algo sé yo porque lo hice, no es que nadie me lo contó. Así ajustamos y metimos en cintura el sistema de salud y con ese ajuste fue que nos cuidó en pandemia y funcionó muy bien. Entonces, yo más que ese rollo de izquierda, derecha, centro, que otra bobada que nadie entiende en el país, nadie me dice, yo soy de derecha y la verdad, o sea, eso es una mínima porción, Ricardo. Pero los hay, Parte de la ¿no? razón por la que la gente cada vez se desconecta más de la política es porque le hablamos en un lenguaje que nadie entiende y que nadie usa. La gente sabe que hay cosas que van mal, que hay que arreglar, Mm. que hay cosas que van bien, que es bueno continuar, y que hay cosas que no se están haciendo y se necesitan. Eso es lo que la gente sabe. La gente sabe que la seguridad y la paz total va mal y que la salud va mal. Y lo sabe no porque lo digan, se lo sabe porque hace filas eternas y no le entregan los medicamentos. Se lo sabe porque padece las bombas, lo que pasa en el Cauca, los robos, las bombas en Cali, el reclutamiento forzado de sus hijos, la extorsión a donde uno vaya. Entonces, eso va mal y lo voy a corregir, ya dije cómo. ¿Qué va bien? Porque pues tampoco, A yo ver, no voy sí. a entrar acá de sectaria, así como no tengo ningún problema en volver a poner el impuesto de seguridad del 2002, ¿Qué va bien tampoco en el soy gobierno sectaria para Petro? reconocer que va bien. Mm. Mira, va bien la laboral, por ejemplo, la pensional. Eso va bien. Álvaro Uribe le quitó los derechos laborales, los recargos dominicales, nocturnos, efectivos a los trabajadores, se los quitó hace 20 y pico de años. Y dijo que se los quitaba porque así iba a subir el trabajo formal y a bajar el informal. ¡Paja! No pasó, sí. La informalidad sigue siendo casi el 60%. Lo único que pasó es que estafaron a los trabajadores, les Pero quitaron Claudia, capacidad de consumo. es, En cambio, ahorita que le están devolviendo a los trabajadores esa capacidad de consumo, es el consumo lo que está moviendo la economía y mm, crece un poquito. en contra de Entonces, lo que dice Fenalco, total. contra lo que dicen Sí. todos los otros, que es la Pero, típica derecha que quiere que todo cambie para que nada cambie. La pensional, cada vez vamos a ser más viejos, Ricardo.
más gente mayor, no podemos dejar a mayores, si hay alguna escena dolorosa en cualquier municipio que uno vaya, Mm. es una cantidad de viejos pobres tirados en indigencia, porque como eran informales, no pudieron ahorrar lo suficiente o no ahorraron casi nada para cuando llegaron a su vejez. Entonces hoy están jodidos por triple, porque llegaron a viejos y están enfermos. El sistema de salud no les entrega sus medicamentos a tiempo y además no tienen ni con qué comer. Obvio que lo elemental de justo es crear un pequeño bono pensional que paguemos entre todos para la Mm. gente que no pudo ahorrar lo suficiente o que le ayudemos al que ahorró un poquito y le falta un poquito para complementarlo. O sea, facilitarle todo eso a la gente es fundamental, es como elemental justicia. Pero eso que usted Yo creo que eso va bien, plantea. la entrega de tierras a los campesinos. Mira, Mm. Santos y Duque sumados no entregaron ni siquiera 50.000 hectáreas de tierra a los campesinos. De acuerdo. Este gobierno ha entregado 700.000 hectáreas de tierra a los campesinos, como elemental justicia, ¿no? Ahora que esos campesinos, además de tierra, necesitan tecnología y carreteras, Sí, sí. todo. Pero pues hay que, bueno, echamos para adelante las cosas que funcionen mejor. Entonces yo destacaría esas tres cosas. Una que conozco muy bien como alcaldesa y que importa mucho para el transporte de pasajeros y para el transporte de carga, que es muy caro en Colombia, nos quita competitividad porque la logística, los fletes, los trancones, los bloqueos, el impulso al sistema férreo, el Los sistema de trenes, total. trenes de Mm. Colombia. Qué bueno, hombre, ahí vi que le están Pero, dando convenio de cofinanciación al tren que viene de Zipaquirá a Bogotá, que es de pasajeros, buenísimo. Al tren de Dorada a Chiriguaná, Chiriguaná, Santa Marta, que es de carga, buenísimo. Todo eso toca es y echarlo el para proyecto adelante. para cruzar la Te cordillera central, todo menciono eso. cosas que creo que van bien y que lo que Pero, toca es Claudia, continuar y eso, mejorar. eso me Y lleva te a menciono por preguntarle. último, escúchame Dígame, que dígame. para completar la película, Sí. lo que va mal y a corregir, lo que va bien y continuar. Y lo que no se está haciendo y se necesita. Quitaron los subsidios de la vivienda, por ejemplo. Hombre, Construcción, qué ok. error, Mm. qué error. Los subsidios para la vivienda de interés social se necesitan. Mi casa ya era una cosa que funcionaba. Yo lo complementé como alcaldesa con mi ahorro, mi hogar, porque la gente a veces necesita es ahorrar para poder llegar a la cuotica inicial. Lo complementé también con un ahorro para el subsidio de arrendamiento, porque todo el mundo no le va a dar la vida para ser propietario. Entonces, o subsidios de arrendamiento, o subsidios de ahorrar para la cuota inicial, o subsidios de compra como mi casa allá. Todo eso se necesita y es una vida y tres mandados, mi hermano. Es, mueve la economía, genera mucho empleo, construir vivienda, porque mueve muchos sectores de la economía. Construir vivienda es el sector que mueve más sectores de la economía, mueve 52 sectores de la economía. Entonces, eso es buenísimo para el ferretero, para el de los vidrios, para el de las cañerías, para el fontanero. Es buenísimo para el de los muebles, para el de las maderas, todo eso es buenísimo y todo eso se mueve y genera empleo. Y además es una bendición para una familia en doble vía. Por un lado, tener un techito propio, que yo creo que a nadie le produce más felicidad que tener al fin su casita, que nadie lo vaya a echar pues de ningún lado. Y por otro lado, le queda un patrimonio con el que pueda acceder a crédito. Sí. Entonces tiene muchas ventajas. Yo voy a hacer 600.000 subsidios de vivienda por eso. Lo segundo que no se está haciendo y se necesita urgente, becas de educación superior, trabajo y emprendimiento. Tal vez de los programas más exitosos que yo hice como alcaldesa, jóvenes a la U, becas para jóvenes o todos a la U, porque ahorita también becas para jóvenes, para mujeres y para personas mayores de 50 que no los contratan que porque ya son muy catanos. No, hombre, la gente necesita trabajar y todavía tiene un montón de vida. Lo que necesita es reentrenamiento laboral. Entonces la beca le da beca para estudiar y actualizarse, pero también lo ayuda a colocarse en un empleo o le da plática para que arranque un emprendimiento exitoso. Fue el programa súper exitoso de Bogotá. Jóvenes a la U y todos a la U. Entonces, eso hace falta y lo vamos a hacer. Y otra cosa que hace falta fue mi gran sello como alcaldesa. Muchas ciudades en el mundo ahora no lo copian y en Colombia no se está haciendo, que son las manzanas del cuidado para las mujeres, Sí. Ricardo. Las mujeres trabajamos más, nos ganamos menos y somos más pobres. ¿Sabes por qué? Porque trabajamos 7 horas más al día gratis. Mm. Nadie nos paga por eso. Lavamos, planchamos, cocinamos, cuidamos a los niños, a los adultos mayores de la familia. Si tenemos un niño en condición de discapacidad, tenga y nos quedamos clavadas pobres en la casa cuidándolo y nadie nos ayuda. Pero Entonces manzanas las del manzanas del cuidado cuidado son a para que nivel esas nacional, mujeres ¿cómo traigan sería? lo mismo que en Bogotá. Ok. El gobierno nacional, el local, las cajas de compensación, hacemos una vaca de plata, adecuamos la infraestructura social. En todos los municipios de Colombia, como en Bogotá, hay escuelas, hay colegios, Mm. hay centros de salud, hay centros de desarrollo comunitario, hay salones comunales.
Eso fue lo que hicimos en Bogotá, adecuar esa infraestructura, mejorarla un poquito, ponerle un personal adicional para poderle decir a las mujeres, mija, traiga tranquila a los que usted cuida, yo aquí se los voy a cuidar. Y mi hija al lado termina el bachillerato, consigue un trabajo, arranca un emprendimiento. Eso es manzana del cuidado. Y tercero, le enseñamos a los hombres que a cuidar se aprende, hermano, que no se les va a caer una mano y lavar la loza. Si leen con los hijos, si acompañan a sus papás al médico, si todas esas labores están recargadas sobre los hombros de las mujeres nos quedamos enfermas y pobres. Si nos distribuimos esas labores, una parte entre servicios públicos y otra parte entre miembros de la familia, todos vivimos mejor. Y entonces la mujer puede acceder a las becas que te decía para ir al trabajo y al emprendimiento, ¿no? Mm. Y todos funcionamos mejor. Entonces, esas tres cosas no se están haciendo y se necesitan. Lo de tierras, lo del sistema férreo y los trenes, lo de la Es lo laboral y que ya se emocional. hace, sí. Bien, chévere, se continúa. Y lo que está saliendo mal, seguridad y salud, se corrige. Pero para eso, Ricardo, hay que tener experiencia, cero corrupción y cero sectarismo. Le iba a preguntar a ¿Qué es usted lo que no de... tienen los demás candidatos de la derecha? Que es que con tal de llegar y joder a Petro y decir que es el peor del mundo y que lo van a extraditar y ahí se quedan, hermano, Mm. en esa pelea entre políticos. No, y otro, No son otro estallido capaces de social, reconocer ni porque... de continuar nada y llegan a ser borrón y cuenta nueva. Así estaba Bogotá. Y por eso no teníamos metro, por eso no habíamos mejorado los colegios. Teníamos, así como sacamos a Bogotá de ese saboteo y logramos sacarla adelante, así tenemos que sacar a Colombia de ese saboteo y sacarla adelante. Esa apuesta, porque le iba a preguntar a usted de cuál era esa apuesta social que está muy en la cabeza todavía de los colombianos, esto entonces vivienda, educación Claro, y esto de manzanas de cuidado. Un par de preguntas exacto. finales, Claudia, para irnos despidiendo y una tiene que ver con un tema que es sobre medios de comunicación. Usted fue víctima de un, particularmente de un medio de comunicación y de un personaje que fue Vicky Dávila, que armó un montaje cuando era directora de revista Semana alrededor de una supuesta corrupción en el metro de Bogotá. Pero más allá Totalmente de eso, falso. de lo que pasó, quisiera preguntarle qué opinión tiene hoy de los medios y si le metería la mano a hacer una ley de regulación, algo para que los periodistas y los dueños de los medios reflexionemos sobre ese papel que están jugando hoy los medios en la democracia colombiana. Mm. Bueno, ya toda época congresistas a regular los medios. Me parece peligroso, ¿no? Me parece peligroso. Yo creo que, digamos, las normas que hay son suficientes y lo que se necesita es que los medios vuelvan a tener una mejor autorregulación. Mm. Porque lo que sí ha pasado es que el populismo del uribismo, que a los medios no les preocupaba, ¿no? A los medios tradicionales no les preocupaba el populismo del uribismo, lo aplaudían, todos uribistas, y lo siguen aplaudiendo. Ah, solo les preocupó el populismo del petrismo, porque ahí sí, como dice Alvarito Forero, ay, señores, ¿ustedes creyeron que el populismo iba a ser un patrimonio solo de Uribe? Resulta que apareció el señor Petro y tenga, él también lo usa, ¿no? Y ambos son muy peligrosos y son muy autoritarios. Y terminan persiguiendo a los medios, a los opositores. Ambos son súper autoritarios y súper peligrosos. Y ahorita, hermanos, los unos y los otros van a tener congresistas. Entonces, poner en manos de ambos populistas, los de derecha y los de la izquierda, a la regulación de los medios es como servirle la libertad de prensa en bandeja de plata a ese par de populistas. Yo por eso no lo haría a través del Congreso. Pero lo que sí haría es un llamado a la reflexión y a la autorregulación. A la reflexión, ¿en qué sentido? Y es que los cuatro medios grandes tradicionales se volvieron partidos de oposición. Porque claro, Petro los ataca, ¿no? Los ataca de frente, eh, domina la agenda, entonces les pone agenda, Mm. ¿no? Ellos odian a Petro, pero hablan de Petro todo el día, porque Petro les pone agenda todo el día. Eh, entonces, yo sí les haría una reflexión de que tan malo el populismo de derecha de Uribe que aplaudían y que siguen aplaudiendo, como el populismo de izquierda de Petro. Entonces, lo que tienen que combatir no es el de Petro, sino el populismo autoritario, y no caer en la tentación de volverse actores políticos. Porque lo que les ha pasado a muchos medios, pues a muchos no, a los cuatro grandes, pues porque Mm. no hay Grandes 18, hay grupos, cuatro. sí, sí. A los cuatro grandes grupos económicos y algunos gremios es que se volvieron opositores de Petro. Es que se están comportando como si fueran partidos de oposición. Mm. Y entonces Petro los trata como si fueran partidos de oposición. Y eso es peligrosísimo entrar en ese juego. Porque el que Petro no pierde nada, él los está arrastrando a su arena.
La que pierde es la libertad de prensa, la que pierde es el periodismo independiente. Y en parte por eso crecen las redes sociales. Y mucha gente dice, no es que yo le creo más a las redes que a los medios. Y pasa, claro. Y pasa. Entonces, eso es riesgosísimo, porque en las redes no hay estándares, no hay periodistas, no hay ningún rigor, no hay contrastación de la fuente. Por mucho que pueda equivocar los medios, que no son infalibles, tienen estándares, tienen gente mucho más seria, tienen método, ¿sí? Tienen fuentes también de control, ¿no? Instituciones que los controlen, los regulan. En las redes no, mijo, en las redes cualquiera se inventa una mentira, paga, Y la chao. pauta, la difunde y de mala. Entonces, yo sí haría ese llamado a esa reflexión, a que hay que combatir el populismo de donde venga, no caer en la tentación que han caído de aplaudir el uno y denunciar el otro, de pasar de ser medios a ser partidos de oposición. Porque esa pérdida del rol de los medios termina contribuyendo a debilitar las instituciones de la democracia. Entonces, pero yo prefiero hacer esta reflexión, procurar medios de autorregulación dentro de los propios medios, que servirle a los medios de comunicación en bandeja al populismo uribista y al populismo petrista en el Congreso. Y Claudia, una dinámica que hago para finalizar con los candidatos, 5 afirmaciones, si se anima a decir verdadero o falso, ¿qué piensa de ellas? La primera creo que ya me la estaba diciendo, pero se la leo. Hay que seguir adelante con la reforma agraria que inició el gobierno Petro, incluso aplicando la expropiación express para adquirir tierras para campesinos más fácilmente. ¿Verdadero o falso? Mm, falso. Primero porque reforma agraria es rimbombante. Han estado entregando suelo, pues, ¿no? Mm. Eh, y la expropiación no es que es expreso o no expreso. La expropiación por motivos de utilidad pública es algo que existe en la Constitución. El metro de Bogotá no se podría hacer sin expropiación. Sí. Muchos colegios que hacemos no se podrían hacer sin expropiación. Entonces, ¿por qué te lo refuto? Porque me parece que la pregunta está en un frame que legitima unas cosas que no existen, lo que hacen es causar miedo. Listo. Entonces, los mismos mecanismos que se utilizan para obra pública en las ciudades, los mismos igualitos, Para tierras, ok. se utilizan para que haya desarrollo agropecuario. Igualitico. Listo. La segunda de 5. En El Salvador de Bukele, así como en la Venezuela de Maduro, hay una dictadura dirigida por un presidente autoritario. ¿Verdadero o falso? Mm, verdadero parcialmente, Mm. porque Maduro, ambos son dictadores Sí. populistas, tal, sí, pero Maduro se robó las elecciones de frente, Ujú. Bukele las ha ganado. Claro, tiene una popularidad. Bueno, estado de opinión y todas Buque, esas Buque. discusiones que hayamos vivido aquí en Como Colombia. Uribe, sí. No, cada vez que me Listo. preguntan, ¿va a haber un Bukele en Colombia? Le digo, pero si aquí fuimos pioneros, aquí Sí, ya lo tuvimos, ya llama Álvaro Uribe, y es calcadito, de acuerdo. calcadito. Listo. La tercera. Sin importar las advertencias de la OMS, es necesaria la fumigación aérea con glifosato para reducir los cultivos de coca. ¿Verdadero o falso? Un nombre falso porque no es sin importar. ¿Cómo Mm. vamos a desconocer la ciencia? Yo soy una Mm. persona rigurosa que viene de la ciencia, de la academia. Siempre tendré en cuenta a la ciencia, siempre. Pero encontraré la manera de buscar métodos industriales de erradicación de cultivos industriales, sin duda, sin duda, sin La duda. cuarta, la Fuerza Aérea debe realizar bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales, aun cuando se sospeche de que en ellos haya menores de edad. ¿Verdadero o falso? Hombre, falso porque nuestra Fuerza Aérea no ha hecho eso. Nuestra Fuerza Aérea ha hecho un esfuerzo enorme, siempre por verificar. Ahora, toda acción de la fuerza pública implica riesgos, toda. Y la obligación del Estado, y lo haré como presidenta, es minimizar esos riesgos a lo mínimo Pero el y gobierno siempre Duque, seguir protocolos de fuerza legítima. pero el gobierno Duque se Legítima. denunciaron un par de hechos así, ¿no? Que aun sabiendo que había menores, autorizaron. De acuerdo, y por eso estarán pagando unas consecuencias. Pero también te quiero decir una cosa, Mm. y es que los combates a la fuerza pública, eso es lo que se acaban, los combates de la fuerza pública a los grupos armados ilegales, y eso tampoco puede ser así, hombre. Mm. Yo creo que esas preguntas, que entiendo tu rol como periodista, pero generan una falsa inducción. ¿Bombardeados o niños? No, podemos proteger a los niños y hay que hacer bombardeos. Obvio, a los disidentes de las FARC hay que hacerles bombardeos, al clan del Golfo hay que Sí. hacerles bombardeos, al ELN hay que hacerle bombardeos, sin dudarlo, sin titubear, porque un bombardeo es un medio legítimo de combate a un grupo armado ilegal.
no es una bandita de apartamenteros, es gente que tiene campamentos, fusiles, bombas, drones con los que mata nuestra fuerza pública. Entonces, insisto, el deber del Estado es el de minimizar los riesgos Sí. y el de hacer acciones legítimas. Ese es el deber del Estado, yo lo voy a asegurar como presidenta, por Bueno, supuesto. eso me da pie para esa respuesta suya sobre los bombardeos. Y la última, construir varias megacárceles en el país va a ayudar a disminuir la impunidad y es una herramienta eficaz para enfrentar la inseguridad. ¿Verdadero o falso? Parcialmente cierto, porque Sí. sí se necesitan más cárceles, hay un nivel de hacinamiento enorme y sobre todo porque hay que separar. Cuando tú metes a los raponeros con los narcotraficantes reclutan a los raponeros y los vuelven narcotraficantes dentro de la cárcel. O sea, Drama, sí. eso está requete comprobado. O sea, en las democracias se necesitan cárceles distintas para la gente del crimen organizado y las mafias que para los demás que cometen delitos de seguridad ciudadana. Porque si no, las cárceles terminan volviéndose centros de reclutamiento de los mafiosos sobre los otros. Y hoy no tenemos la infraestructura suficiente para asegurar eso. Y además hay hacinamiento. Entonces, se necesita, esa es parte de la infraestructura de seguridad y justicia que se necesita. ¿Es la solución mágica? No, Mm. no, también se necesita inteligencia, también se necesita fiscalía antimafia, también se necesita volver a invertir en tecnología para nuestra fuerza pública, un pie de fuerza profesional, tanto en el ejército como en la policía. Además de eso, también se necesitan cárceles serias que no controlen los criminales. Pues hemos hablado de seguridad, de educación, de salud, de vivienda, de manzanas del cuidado, que es su sello aquí en Bogotá, bueno, y de infraestructura, sobre todo de trenes, que es una apuesta que usted quiere que siga adelante. Claudia, muchas gracias por estos A ti mil minutos gracias. para haber charlado a profundidad de lo que está pasando en sus ideas, sus propuestas. Seguramente volveremos a hablar porque la campaña apenas está calentando y pues éxitos en lo que venga. A ti mil gracias, Ricardo. Y de verdad, te digo mi reflexión y te la comparto. Sí. Mi reflexión después de recorrer Colombia todo este año. Tenemos un riesgo grande Mm. de que el populismo, sea de Petro o sea de Uribe, un populismo autoritario que por confrontación y polarización trata de acabar con la democracia, pero si nosotros seguimos hablando de la nebulosa, de las maquinarias y las componentes de los políticos, de la izquierda, de la derecha, del centro, en vez de hablarle a la gente de lo que le importa, sin quererlo, estamos siendo parte del problema y no de la solución. Yo por eso les digo, yo ya goberné, no tengo un solo escándalo de corrupción, tengo experiencia, pero también tengo la humildad de irme a escuchar. La gente lo que nos está pidiendo es cero corrupción y pragmatismo. Mm. Arrégleme lo que va mal. Arrégleme la seguridad y la salud que van mal. No dañe lo que va bien. Mejórelo, pero continúelo. Que nos paguen bien a los trabajadores, que los ancianos tengamos una pensión, que los campesinos tengan tierra, que el país tenga mejor infraestructura férrea. No se vayan a tirar eso que porque lo empezó Petro. Mm. Háganlo y mejórenlo. Y hagan lo que adicionen lo que no se está haciendo y también nos hace falta. Nos hace falta tener casita. Para eso necesitamos subsidios de arrendamiento, de compra de la vivienda de interés social. A las mujeres nos hacen falta que alguien nos ayude a cuidar a nuestros hijos o a nuestros mayores, para que nosotros podamos tener empleo, salir adelante, no depender de un hombre que nos golpea, porque es el que mantiene a nuestros hijos. Eh, También nos hace falta más policía en el barrio, en los buses. No todo es crimen organizado. Mm. ¿No? También nos hace falta educación para nuestros hijos, para que no tengan que ir. Agreguen lo que hace falta, continúen lo que va bien y corrijan lo que va mal. Eso es de verdad lo que esa mayoría que está buscando una alternativa que no sea Petro y que tampoco sea Uribe está buscando. Y como yo la quiero representar, quiero hablar en su lenguaje. Quiero ofrecerle mi experiencia a esa necesidad que yo comparto. Y por eso voy derecho hasta el final para derrotar al de Petro, derrotar al de Uribe y sacar adelante a esas mujeres, familias y regiones de Colombia. Bueno, esa mayoría que yo le digo que son los ninis, ni petristas, ni uribistas, en el buen sentido de la Exacto. palabra, los ninis. Claudia, pues muchas gracias. Ya veremos cómo sigue, cómo va evolucionando esa campaña de aquí a lo que venga en mayo, que es donde usted dice que quiere llegar allá a primera vuelta. A usted Allá muchas gracias y estaré. también a todos los que nos han seguido y nos han compartido y nos han comentado. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos en una próxima conversación con los precandidatos presidenciales.